partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un guaypando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hable cuando ande arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabe de piscar, vino el rico. Bueno, el anunciado y esperado contacto con Eduardo Victoria Baeza desde México. Eduardo, buen día. Hey, ¿cómo andan todos por ahí? Todo muy bien, esperando el contacto contigo en medio de una situación internacional muy convulsa. Dábamos recién esta información por ejemplo, el tiroteo en el consulado de Israel en Estambul, lo que está pasando con esta isla de Irán, esta isla de Karg, que tiene que ver con la gran parte del comercio de petróleo, de exportaciones de petróleo de Irán, y en medio de todo eso también las repercusiones que va teniendo esto en nuestros países, ¿no, Eduardo? Sí, muy convulso, como lo estás mencionando. Trump hace unas horas publicó que va a desaparecer a una civilización y esa civilización nunca más va a volver. Sí. O sea, imagínense, y el fin de semana, el domingo de resurrección para los católicos, Trump a las groserías, amenazando a todo un pueblo, y hoy, bueno, amenaza con que va a desaparecer una civilización. Ni Hitler se animó tanto, ni Hitler públicamente se animó tanto. Estamos viviendo una situación gravísima lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Es terrible, sí. Terrible. Y las contradicciones en la información, o sea, lo cuidadoso que hay que ser. También por eso estos contactos como el que tenemos contigo, para conocer de primera mano lo que pasa en México y en toda esa región del mundo, son importantes, porque la contradicción en las declaraciones de los líderes políticos, sumado a la cantidad excesiva de información que llega, muchas veces hace confuso el panorama. Por ejemplo, esto de que por un lado Trump te dice: voy a exterminar una civilización y no va a volver nunca más, y la línea siguiente dice: pero estoy en negociaciones, y capaz que no. Capaz que sí, pero capaz que no, porque estoy en muy buenas negociaciones. Fox News, por ejemplo, por poner un ejemplo de la prensa de la ultraderecha, ¿no? Citando a un funcionario estadounidense, decía recién que están en contacto permanente con Irán, que han sido positivas las conversaciones. Si tenemos suerte, lograremos algo para el final del día. Hablando de este plazo que le puso Trump a Irán para lograr una reapertura del estrecho de Hormuz, y que si no, va a hacer esto que amenazó de destruir toda una civilización. Pero sin embargo, Irán reporta también al mismo tiempo que ya están atacando la isla de Karg, que es lo que había amenazado con hacer Trump si Irán no abría el estrecho. Entonces es muy importante estar, Eduardo, concentrado en los temas, digamos, ¿no? Sí, realmente los grandes medios occidentales son imposibles en este momento. A la audiencia hay que dejarle claro, ¿no? Los grandes medios occidentales en este momento son imposibles porque son parte del Estado norteamericano, de los estados europeos, sobre todo Israel. Israel controla la narrativa brutalmente en los medios occidentales. Eso es algo tremendo. Cuando uno ve las narrativas, pues salen de la misma redacción. Y cuando uno ve los grandes periodistas o analistas de estos medios, editorialistas de estos medios, grandes medios internacionales,
pues todos tienen alguna vinculación con el Estado de Israel, alguna vinculación económica. Entonces, hay que estar muy atento a medios alternativos, hay que estar muy atento en redes sociales a lo que es y no es, porque también hay mucha fabricación con inteligencia artificial. Es parte de una guerra de comunicaciones, ¿no? Que ya se está dando. Y pues la regla de oro sería pues no creer absolutamente nada de lo que dice el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Eso es como la regla de oro. Si dice una cosa, dice otra, pues solamente son cortinas de humo, engañifas para tergiversar y para confundir a la opinión pública. En México, los grandes medios establecidos pertenecen como ya les estoy ahorita diciendo, pues pertenecen a esta narrativa sionista. Así que es muy difícil entrarle por ahí. Lo que sí estamos sintiendo y el pueblo de México está sintiendo es el incremento en los precios en general. Claro. Sí, dime. No, eso, los costos reales. Uh-huh. Y eso que México es un país productor de petróleo, es un país exportador de petróleo, y en este momento el precio del barril mexicano ha subido considerablemente. Sin embargo, los precios se fueron a las nubes. Ya hay una inflación que el gobierno intenta controlar, pero no puede, y es que se sale de sus manos también, hay que reconocerlo. Por ejemplo, hay un artículo que estaba checando del Financiero. ¿Cuánto nos cuesta la guerra en Medio Oriente? México gasta $280 millones semanales para evitar un gasolinazo. Hace unos días la presidenta de la República... ¿Qué subsidio eso? Porque el gobierno de México ahorita quitó los impuestos federales a las gasolinas para poder mantener el precio más razonable de la gasolina, del precio de la gasolina. O sea, el gobierno no está percibiendo $280 millones semanales por concepto de impuesto a las gasolinas. Y si quitamos otros costos, pues esto se iría al doble. Así que, como decimos en México, bajita la mano, pues entre 300 y 500 millones de dólares semanales es lo que le cuestan al gobierno de México mantener los precios de la gasolina medianamente accesible para el país, para que no se dispare la inflación. Así que esta guerra, por lejana que parezca, por lejana que nos la hagan parecer, pues no, es una guerra mundial y nos está afectando a todos y nos va a afectar a todos. Esa es la realidad. En este momento, pues este dinero que deja de entrar al gobierno, pues es dinero que se va a dejar de utilizar en programas sociales, por ejemplo, ¿no? Claro. Es dinero que se va a dejar de utilizar en otros compromisos que ya tiene el gobierno presupuestados, en escuelas, por ejemplo, en infraestructura, en hospitales, y eso que somos un país productor de petróleo. Imagínense, por ejemplo, el caso de Uruguay, ¿no? Que es un país netamente importador. Sí. Cómo deben estar las cosas, y eso, bueno, genera una suba pues general, ¿no? Valga la redundancia, una suba general en los precios. Así que sí nos está costando cara la ambición imperial de Netanyahu y de Trump a todos en el mundo. Eduardo, en otro de los temas que nos planteas tiene que ver con la situación en materia de desapariciones de personas en México. Hay una crisis ya instalada allí en torno a este tema, ¿no? Y se generó una controversia al respecto. La ONU o alguna comisión en la ONU o expertos de la ONU, porque ahora ya estamos todos confundidos con quién fue, quiere llevar a la Asamblea General el hecho de que en México la crisis de desapariciones es un delito de lesa humanidad, y muestran unas estadísticas horribles. Cerca de 130,000 desaparecidos en los últimos años en el país, desde que empezó la guerra contra el narcotráfico en el gobierno de Calderón al día de hoy. Hay registro de más de 130,000 desaparecidos.
Y estos relatores o expertos consideran que el Estado mexicano ha sido partícipe de estas desapariciones y que las administraciones, las diferentes administraciones, desde Felipe Calderón, Enrique Peña, Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, no han hecho nada al respecto, y que en ocasiones pues agentes, cuerpos policíacos o militares de México, del Estado mexicano, han sido responsables. Que es sistémico. El actual gobierno rechaza esas cifras. La presidenta de la República salió a dar en su mañanera salió muy contundente y está utilizando todos los medios del Estado y todos los medios de su partido para desmentir estas cifras. Y aquí hay mucho entrevero, hay mucha contradicción, porque por un lado es cierto que esto lo inició el gobierno de Felipe Calderón. O sea, esto no debió suceder jamás, y sucedió porque el gobierno de Felipe Calderón inició la mal llamada guerra contra el narcotráfico, y que su secretario de Seguridad, García Luna, fue el encargado de llevar adelante esta guerra, y que hoy el ex encargado de Seguridad del gobierno de Calderón, García Luna, está preso en los Estados Unidos por narcotráfico, homicidio, secuestro. Es decir, era el mayor narcotraficante que tenía el país. Entonces, o uno de los mayores narcotraficantes que tenía el país. Entonces, Felipe Calderón le encarga la guerra contra el narcotráfico al mayor narcotraficante, que se dedica a destruir a otros grupos, a atomizar a otros grupos para quedarse con el mayor control. El gobierno de Enrique Peña no hace absolutamente nada, la situación se agrava, y con Andrés Manuel López Obrador lamentablemente vimos como muchos de estos grupos de narcotraficantes se sumaron a Morena a nivel regional y municipal. Eso no lo pueden ocultar. Ahí está, por ejemplo, el alcalde en el gobierno de Sheinbaum, el alcalde de Tequila en Jalisco, ¿no? De Morena, y tenía vínculos directos con el cártel Jalisco. O sea, Morena no puede negar, no puede ocultar que a niveles regionales o municipales, parte de su estructura, parte de sus candidatos, eran directamente miembros de la delincuencia organizada, o la delincuencia organizada ponía plata en estas campañas, como sucedió en Morelos, por ejemplo, en el caso de Cuauhtémoc Blanco, o como sucedió en Guerrero. Entonces, estos expertos de la ONU, que el gobierno también se encargó de decir, no es la ONU, son expertos que trabajan para la ONU, pues en su investigación dicen que hay más de 130,000 muertos y que los gobiernos sucesivos no han hecho absolutamente nada. El gobierno de la República, como les digo, se defiende, dice que en primer lugar, como ya les comenté, no son expertos, no trabajan para la ONU, son expertos pero no trabajan para la ONU, son expertos pero trabajan para la ONU, pero no son de la ONU. No son de la ONU. Eso es lo que ellos están diciendo, ¿no? Sí. Hasta yo ya me hice bolas, ¿vieron? Son expertos que trabajan para la ONU, pero no es la ONU. Eso es lo que dice el gobierno de México. Ya estamos claros ahí. Bueno, después dicen que la cifra de los 130,000 es inexacta, porque el gobierno ha detectado que de esos 130,000, más de 130,000, yo estoy redondeando los números, 40,000 son erróneos, o sea, no existen, no son desaparecidos reales, porque en el 2017 cualquiera podía entrar a la base de datos y ponerlo. Así que ellos detectaron que 40,000 no existen, no son desaparecidos. Y que otros 40,000 en realidad ya están en sus casas, ya se encontró o hay registro que se han casado, que tienen la cédula y que han hecho operaciones con ella, que reciben planes sociales. O sea que de entrada el gobierno ya tumbó ahí 80,000, porque dice que la base de datos está mal. Puede ser que la base de datos esté mal. Ahora, si está mal por 80,000, una base de datos de 130,000, pues aquí hay un problema en cómo se cuentan las cosas. Puede ser que esté mal, pero sería cosa de preguntarnos tan mal como por 80,000, ¿no? 40 que ya volvieron y 40 que nunca existieron. Bueno,
y que los demás se ha trabajado, y que en el restante se ha trabajado muy duro, y que la mayoría de estos desaparecidos fueron durante el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y que el gobierno actual pues no tiene nada que ver con eso, que al contrario ha combatido muy fuerte a la criminalidad y ha trabajado muy duro con las comisiones de desaparecidos y las madres buscadoras. Ahora, la realidad es eso, el gobierno muestra sus cifras, pero la realidad en el campo es completamente diferente. La realidad en el campo es completamente diferente. Intenten subirse a un taxi en cualquiera de las principales ciudades de México, a ver cómo la van pensando, a ver a qué hora te secuestran, a qué hora te desaparecen. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué decís vos? Y bueno, te secuestran para robarte, y si no entrega a tu familia el dinero, te matan o te desaparecen, pero como estás desaparecido, pues no integras la lista de homicidios, quedas como desaparecido. Eso a nivel de delincuencia común. Eso pasa, sigue pasando, digamos. Eso pasa todos los días en México. Hace un mes, más o menos, mes y medio, secuestraron a todos unos mineros, a un montón de mineros en una mina que estaban trabajando. Llegó la delincuencia organizada, los secuestró a todos para extorsionar a esta minera canadiense. Y como la minera canadiense no tiene ningún interés en pagar rescate de nadie, empezaron a extorsionar a las familias. Y como las familias son pobres, porque son mineros, pues están desaparecidos todos los mineros de ese lugar. O sea, está pasando esto. No solamente te secuestran en un taxi en las grandes ciudades de México, lo cual es una realidad, es una verdad. Te secuestran si estás trabajando en una mina, porque la delincuencia organizada pide extorsión a la mina, a la empresa canadiense, y como no la paga o no paga lo que ellos quieren, pues se llevan a todos los trabajadores y tienen la mina. Vean, por ejemplo, toda la cantidad de desaparecidos que estaban yendo hacia los Estados Unidos como migrantes, ¿no? Que terminan en estos trailers, en las cajas de estos trailers de la delincuencia organizada para cruzar hacia los Estados Unidos. Hace unos días vimos, ¿no?, cómo rescataron un trailer con más de 200 migrantes mexicanos, centroamericanos y sudamericanos. Entonces en México se desaparece, y se desaparece mucho. El gobierno no puede negar esa realidad. Y tampoco además, puede negar... Ha sido por muchos años, ¿no? Ha traspasado distintos gobiernos. Yo creo que todos nos acordamos los momentos en que la noticia es o la desaparición o cuando se encuentran fosas comunes, donde hay restos de muchas personas. Sí, la cantidad de ranchos, por ejemplo, que se han encontrado en Jalisco, en Sinaloa, en Sonora, en Durango, que eran campos de exterminio. El gobierno tampoco puede negar esa realidad, y en donde le busquen hay fosas clandestinas, hay fosas comunes. Vemos, por ejemplo, en Guerrero o en Morelos. Bueno, seguimos buscando a los 43. ¿Para dónde están? Exacto. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Los seguimos buscando. Esa es una realidad cotidiana en México, en donde la delincuencia común te desaparece muy fácilmente si no les pagas lo que piden, incluso pagándolo. O sea, ni siquiera estamos hablando de grandes carteles como lo que queda el cartel Jalisco o el cartel de Sinaloa o los Zetas. Estamos hablando de delincuentes comunes. Es una práctica muy común en México la desaparición de personas, desde el gobierno de Calderón hasta la fecha. Y también es una realidad que los gobiernos de Morena, tanto de Claudia Sheinbaum como de Manuel López Obrador, pues en gran medida su partido, en muchos lugares, en muchas regiones, están las pruebas, promocionó candidatos que trabajaban directamente, que eran parte directa de estos grupos de criminales que se dedicaban a eso, que se dedicando a eso, o que en esa guerra que tienen con otros carteles, pues se dedican a eso. Es una realidad, no se puede ocultar. El gobierno de la República dice que no se consideró el trabajo que se ha hecho, no se consideraron los avances que se han hecho, y que por eso esta investigación, pues el gobierno la descalifica por completo. Dice que no es así, que en México no se desaparece sistemáticamente a las personas, que eso sucedió con los gobiernos anteriores, pero que a partir del gobierno de López Obrador y ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum, las cosas están cambiando, porque hay un gobierno que no tiene esa política como práctica. El tema es que aquí ya se genera más entrevero, porque bueno, supongamos que el gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum no la tiene.
Entonces, ¿por qué no se ha metido preso a un montón de gente del gobierno de Enrique Peña Nieto? Si aceptamos que otros gobiernos anteriores lo hicieron sistemáticamente, como lo hicieron, ¿por qué no está preso Felipe Calderón? ¿Por qué no está preso Enrique Peña Nieto? ¿Por qué no están presos todos sus funcionarios? Es gravísimo eso, decide aceptar, bueno, sí pasaba, pero ya no pasa. Bueno, entonces ahora tienen la obligación y la responsabilidad de meter preso a un montón de gente. Metieron preso, los Estados Unidos metieron preso a García Luna, no México. Los Estados Unidos lo metieron preso, no fue México. Sí. Entonces, por donde la veas hace agua. Y entonces, ¿qué pasa con todos estos candidatos que se les han encontrado nexos con la delincuencia organizada? Diputados, alcaldes, regidores. ¿Por qué Morena como partido político los metió en sus listas y en sus planillas y ganaron? No hay un control interno, no se sabe a nivel regional, y se sabe todo en muchas regiones del país de quién es quién. La realidad es diferente, la realidad es que sí, que sistemáticamente en este momento el Estado mexicano sigue desapareciendo. O sea, que los relatores o gente que trabaja para la ONU pero no es de la ONU, o como quieran llamarle, no están tan errados en su informe, y probablemente esa cifra de 130,000 sí tenga algunos errores. Es evidente, es una cifra muy grande y siempre hay algunos errores cuando se hacen este tipo de cifras de desapariciones, pero no creo que el margen de error sea 80,000. Es muy difícil pensar que hay un margen de error de 80,000. Entonces el gobierno de la República está metido en camisa de 11 varas y sale con contundencia a decir que no es cierto y que niega que esto esté sucediendo en el país, como salió a decirlo Felipe Calderón, como salió a decirlo Enrique Peña Nieto, como salió a decirlo Andrés Manuel López Obrador. Pero la realidad es muy diferente. En México te desaparecen, te secuestran y te desaparecen desde los delincuentes comunes que te secuestran en un taxi, sí, hasta los grandes carteles que secuestran trabajadores de una mina por montón, o que secuestran el Estado mexicano, como secuestró a los 43 de Ocinapa y muchos otros luchadores sociales. En México la desaparición es una práctica sistemática del Estado desde hace muchos años. Esa es una realidad y es un delito contra la humanidad, y las cifras, si no serían de 130,000, pues yo creo que sí superan los 100,000. Es muchísimo. Todos los días se encuentran fosas clandestinas. Nada más pregúntenle a las madres buscadoras, a los padres buscadores, cómo los ha tratado las diferentes comisiones del gobierno. Claro. Ahí están las señoras buscando día y noche a sus hijos, a sus familiares desaparecidos en diferentes fosas clandestinas. ¿Y saben qué? Muchas de estas mujeres, sobre todo son madres buscadoras, han sido asesinadas por la delincuencia. Ni siquiera las dictaduras en Sudamérica se atrevieron a tanto. Las mataron a muchas de estas madres buscadoras. Como les digo, ni siquiera las dictaduras de Sudamérica se animaron a eso, a matar a las abuelas Plaza de Mayo, por ejemplo, ¿no? A las madres buscadoras. En México las han matado la delincuencia. Y el Estado mexicano no ha hecho mucho para protegerlas. Esa es la realidad que vivimos en México cotidianamente, y que la presidenta de la República lamentablemente intenta tapar el sol con un dedo. Es entendible. Le tira toda la narrativa de su partido, le tira toda la narrativa supuesta del humanismo mexicano a través del cual se sostiene ideológicamente Morena, ¿no? Morena no es ni de derecha ni de izquierda, Morena es un partido humanista. Claro. Eso es lo que ellos dicen. Y les tumba toda su narrativa al piso. Bueno, tenemos que ir terminando por ahí. Seguramente en un próximo encuentro, si a vos te parece, podemos tener un pantallazo de qué está pasando en México respecto al mundial que se viene, no desde el punto de vista del fútbol, del deporte, sino del ser país sede, de ser uno de los países sede, porque ya estamos a 2 meses, creo, sí, ¿no? Estamos cerca. Ya está cerquita. Sí, pues mira, sí, claro que les podemos dar un pantallazo. Lo que les podemos decir es que la gente que vive alrededor de los estadios está viviendo una pesadilla, porque van a acordonar cerca de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros alrededor de los estadios, y las personas que viven alrededor de los estadios van a tener muchísimos problemas para ingresar a su barrio, se tienen que identificar, va a haber policías privados, en fin, es un problemón vivir en este momento cerca de uno de los estadios. Decirles, por ejemplo, les mandaba por ahí una nota la semana pasada,
los estacionamientos, los cajones de estacionamiento en los estadios, nada más y nada menos que $1,000 cuesta estacionar tu vehículo si quieres llegar en vehículo hasta el estadio. $1,000 por cajón, como la ven. Así que, y de ahí, bueno, síganle contando. Entonces, los principales afectados, que podemos decir ahorita, son todos, porque el Estado pone también plata para estas payasadas, pero la gente que vive alrededor está viviendo una pesadilla. Sí. Tremendo. Bueno, iremos incorporando el tema. Seguro, ahí estamos. Gracias, Eduardo. Hasta la próxima. Cuídense, que estén bien. Chao. Chau, chau. Abrazo. Igualmente. Chao, bye, bye. Pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija.